Una vez que ha aprobado la nulidad de las pruebas presentadas por la acusación, por el fiscal, contra la autenticidad de la sábana santa, la defensa presenta sus propias pruebas. Algunas tienen valor suficiente en sí, o sea, con algunas de ellas, con una prueba bastaría y tumbaría todas las demás del análisis del carbono 14. Pero donde radica la principal fuerza probatoria está en la convergencia de datos de las distintas pruebas, que juntándose todas ellas son muchas más de las necesarias para concluir que esta sábana envolvió el cadáver de nuestro Señor. Un abogado de Turín, lo hemos visto ya, Secondo Pia, aficionado a la fotografía, recién inventada, fotografió la sábana por primera vez y se descubrió que la sábana era la primera fotografía de la historia. La imagen de este lienzo no puede estar pintada por ningún hombre, y menos por un medieval, porque es totalmente imposible que antes de que Louis Daguerre inventara la fotografía en 1835, nadie pudiera pintar en negativo, porque no se conocía ni se podía conocer lo que es un negativo fotográfico, la inversión del blanco y del negro. Hasta aquella fotografía de 1898 no se le había dado al lienzo la menor importancia. Se tenía como una reliquia con más o menos fundamento. Pero desde que esta fotografía despertó la curiosidad científica, historiadores, arqueólogos, cirujanos, radiólogos, palinólogos, etc., quisieron estudiar a fondo, utilizando cada cual las últimas técnicas de su especialidad, quisieron estudiar la sábana. Y efectivamente no existe en el mundo otro objeto en el que hayan trabajado tantos especialistas tan a fondo en sus respectivas especialidades. Pues bien, también nosotros vamos a estudiar directamente la sábana santa. El mejor documento para probar su autenticidad es la misma sábana. Las mejores pruebas están en ella. Desde la perspectiva de la medicina forense y legal, tiene muchas más pruebas de las que podrían considerarse necesarias para concluir que realmente envolvió el cadáver de Jesús y fue el testigo más próximo de su resurrección. Este lienzo que vemos tiene huellas de cosas que solamente se las hicieron a Jesús. Ungüento reciente de nardo puro en el pelo, recordemos que se lo hizo María Magdalena en la cena de Betania antes de la pasión, como nos cuenta San Juan. Las piernas sin partir, flagelación, corona de espinas, herida de lanza en el costado, etcétera, etcétera. Lo que le hicieron a Jesús no se hacía en ninguna crucifixión normal romana. De tal manera que se ha calculado matemáticamente la posibilidad de que se trate de otra persona que sea Jesús equivale a que tirando una baraja desde el 10º piso de una casa caiga al suelo ordenada oros, as, 2, 3, 4, copas, as, 2, 3, 4, espadas, bastos, perfectamente ordenada, pero no una vez, sino 1000 veces seguidas. Esa sería la posibilidad de que la sábana santa no fuera realmente la que envolvió a Jesús, según los estudios. La tela de la sábana está hecha de lino, que se puede conservar indefinidamente en un ambiente seco. Es de sarga del 4, de espina de pescado, de alta calidad y poco común. Este lienzo se tejió en un telar de pedales. Esos telares dejaron de funcionar
después del siglo I de nuestra era. Se ha visto que este lino fue blanqueado también después de ser tejido. Este método de blanquear tejidos se abandonó en el siglo VII, porque desde entonces el hilo se blanqueaba antes. Estos datos indican la antigüedad de este tejido. Además tiene algunas fibras de algodón mezcladas con lino. Esto se explica si se han tejido varias piezas en el mismo telar. Así se elimina la posibilidad de que el lienzo haya sido confeccionado en Europa, pues hasta el siglo XVII no se conocía el algodón en Europa. Por consiguiente, solamente pudo haber sido tejido en Oriente Medio, donde el cultivo del algodón se remonta a tiempos muy antiguos. Y sabemos que este tipo de tejido se comercializaba en Jerusalén en el siglo I. Recientemente el microquímico Ray Rogers ha descubierto la desaparición de la vainillina en los nudos de crecimiento del lino de la sábana, lo que ocurre solamente en lienzos antiguos. Hablamos de Oriente Medio. ¿En qué zona? No se han encontrado fibras de lana. En aquella época los telares utilizados para el lino y el algodón se utilizaban también para la lana en todo el Oriente Medio, menos en Judea, porque la ley religiosa obligaba a utilizar telares distintos para vegetales y animales. Por lo tanto, nos vamos limitando, según el estudio del tejido, en el espacio y el tiempo. Esta sábana pertenece a Judea y al siglo I de nuestra era. Acudamos a la palinología. La palinología es una rama de la botánica, viene del griego la palabra que significa espolvorear. El polen de las plantas se adhiere a los tejidos y se conserva ahí miles de años. El grano de polen es de 1/100ª de milímetro, pero aumentado 20.000 veces por el microscopio electrónico se ve perfectamente y se distinguen las diferentes formas de los granos de polen de las distintas especies. Y las variedades de las plantas son diversas, aunque sea la misma planta en cada región del universo, de la Tierra. Esto naturalmente da pistas a la policía. El criminal puede ponerse unos guantes de látex perfectamente para no dejar huellas dactilares, pero no puede evitar que el polen del aire se pegue a su ropa y esa ropa, el análisis de esa ropa, nos indicará dónde ha estado ese tejido. Max Frei Sulzer fue director del Departamento Científico de la Policía de Zúrich y especialista en palinología. Estudió durante 9 años muestras del polen depositado en la sábana santa y pudo confirmar la trayectoria que siguió la sábana, que coincide plenamente con lo que nos dice su historia. Leo algunas conclusiones de Max Frei. La presencia de polen de 29 plantas del cercano Oriente conduce a la hipótesis de que esta sábana fue expuesta al aire libre en países donde estas plantas forman parte de la vegetación normal. 3/4 partes de las especies encontradas sobre la sábana crecen en Palestina. Por consiguiente, la sábana ha residido en Palestina. La sábana ha sido expuesta al aire libre también en Turquía, ya que 20 de las especies identificadas son abundantes en Anatolia, precisamente es la región de Edesa, y 4 en los alrededores de Constantinopla. Basándonos en nuestras investigaciones palinológicas, la sábana ha recorrido el siguiente itinerario, no parte de la historia, sino él mismo dice solamente siguiendo la pista del polen: Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Francia, Italia. Por consiguiente, Max Frei
con técnicas de la policía científica moderna, ha demostrado que la sábana no es un fraude, una falsificación, ni un trabajo medieval, y confirma el itinerario que la historia le asigna. Posteriormente, un botánico israelí, Avinoam Danin, catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha reconocido que la sábana santa fue confeccionada en Palestina en tiempos de Jesús, según deduce del análisis de plantas y flores encontradas en ella, que solo crecen en Jerusalén y alrededores. Y añade, muy interesante, la mayor parte de ellas son flores primaverales, que al parecer fueron arrancadas y colocadas sobre el sudario en esa estación del año que es cuando tuvo lugar la crucifixión. Más recientemente, y en otra línea, dentro de la biología, la doctora en biología Marcia Boy, italiana, ha descubierto que los pólenes que se encuentran en la sábana no se corresponden solo con los que se han ido depositando en la tela a lo largo de la historia, como se creía hasta ahora, sino también con ungüentos y plantas que se utilizaban para ritos funerarios hace 2000 años. En el Evangelio, Juan, testigo presencial, escribió: trajo Nicodemo una mezcla de mirra y aloe, unas 100 libras, o sea, unos 33 kilos. El padre Manuel Iglesias dice: estas son honras fúnebres de un rey. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. Marcia Boy ha identificado pólenes de Helichrysum, láudano, terebinto, gálbano aromático o lentisco, que son las plantas que se usaban en los aceites más apreciados de aquel tiempo. Sus pólenes están en la sábana santa. Por lo tanto, la sábana envolvió un cuerpo que fue embalsamado con los ungüentos y flores que se usaban en los ritos funerarios del siglo I y en el Oriente Medio para los reyes de aquella época. Añadamos que la imagen se grabó en un lienzo arrugado, es decir, que no está pintada por hombres, pues ningún artista realiza una obra en un lienzo arrugado, sino que primero lo estira. Además, la radiografía, la fluorescencia y la microquímica confirman que entre hilo e hilo de la sábana no hay grumos de pintura, ni pigmentos ni tintos. Por consiguiente, esta imagen no ha podido ser pintada. Vemos manchas rojas en la sábana. Son sangre humana coagulada, traspasada al tejido de lino por contacto con un cuerpo humano herido. Las manchas de sangre y suero que estamos viendo, que se encuentran en la sábana, no se pueden reproducir artificialmente. Se trata de sangre coagulada sobre la piel de un hombre herido. Primero se imprimió la sangre y después, encima de la sangre, la imagen. En puntos donde se ve una costra de sangre, si desapareciese la costra, el lino se vería blanco, sin imagen. El doctor Tamburelli, que ha descubierto en el rostro de la sábana santa hilillos capilares de sangre que no se ven a simple vista, procedentes del sudor de sangre de Getsemaní, afirma: hay que excluir definitivamente la posibilidad de toda intervención manual en la formación de la imagen de la sábana santa. Añadamos otro dato. El grupo sanguíneo de la sábana santa es AB, que es el más corriente en Oriente Medio. En cambio, en Europa es muy raro. Es el mismo tipo de sangre del sudario de Oviedo, como veremos después.
A título de curiosidad, diré que en algunos milagros eucarísticos que han ocurrido en la historia, como por ejemplo en Lanciano, en Italia, a comienzos del siglo VIII, en los que la especie de vino se ha convertido en sangre, los análisis han dado como resultado sangre humana también del tipo AB. Si superponemos diapositivas, vemos que los surcos de sangre de la frente coinciden con las venas y arterias que pasan por esos puntos. La sangre venosa coincide con las venas y la arterial con las arterias. Para los hematólogos, la sangre de la frente es el detalle intrínseco más importante. Les basta para probar la autenticidad de la sábana. Esto no pudo hacerlo un falsificador de 1300, porque la circulación de la sangre sabemos que la descubrió William Harvey el año 1616. Hay un coágulo en la frente que es, según Barbet, el doctor Barbet, sello de la autenticidad. Brota un reguero y desciende ondulante en forma de 3, como si se encontrara obstáculos en su trayectoria. Pueden ser las espinas o las arrugas de la frente contraída por el dolor. En la distensión de la muerte baja y se coagula sobre la ceja. Es sangre venosa, típicamente densa, de tinte uniforme, opaco y oscuro. Indica que la espina ha lesionado la vena frontal y se diferencia de los coágulos de sangre arterial de la sien derecha por la lesión de la rama frontal de la arteria temporal superficial. Sangre arterial, sangre venosa, no descubierta ciertamente en el siglo XIII o XIV. Además, la sangre de las heridas ha coagulado como sangre de hombre vivo, la sangre de las heridas del cuerpo en general. En cambio, la sangre venosa de la herida del costado ha coagulado con el suero como de hombre muerto, tal como lo narra el Evangelio. Esa sangre brota cuando murió Jesús. Los coágulos de sangre se han separado del lienzo sin romperse. Es imposible separar un coágulo de la venda que lo cubre sin romper el coágulo. ¿Cómo pudo ocurrir? La única explicación posible es que el cuerpo no se separó de la sábana, sino que el cuerpo desapareció en un momento dado sin romper el coágulo. ¿Cómo pudo ser eso? Lo veremos después. En la foto tridimensional que publicó la NASA, en sus primeros estudios tridimensionales, aparecen los ojos abultados. El padre Francisco Filas, jesuita de la Universidad de Loyola de Chicago, ampliando la zona, fotografió una moneda en el ojo derecho. Y es que los judíos ponían monedas sobre los párpados de los difuntos para mantener los ojos cerrados. Aquí se reconocen las letras OUKAI del griego Tiberiu Caesaros, es decir, de Tiberio César. Pertenecen al tiempo del emperador Tiberio, entre el año 14 y el 37. Ven ustedes el bastón de mando que hay grabado en la moneda, que es exclusiva del leptón, así se llamaba, leptón, acuñado por Poncio Pilato y que circuló por Judea los años 26 y 36 de nuestra era, en los que fue gobernador de Judea. El año 36 fue destituido y sus sucesores acuñaron una moneda diferente. Poco después se ha descubierto otra moneda en el ojo izquierdo.
se ven las letras TIF, TIB, iniciales de Tiberio. También se lee la sigla LIS, que corresponde al año 16 de Tiberio, el 29 de nuestra era. Esta es precisamente la fecha que da San Lucas como comienzo de la vida pública de Jesús. La existencia de estas monedas confirma que la sábana santa no es una falsificación, pues la moneda ni siquiera se ve a simple vista, hace falta un microscopio electrónico, que no existían en la Edad Media. La existencia de estas monedas constituye una prueba para fijar la fecha y el lugar del origen de la sábana santa. Y concretamente hay que situarla en Judea y entre los años 29 y 36 de nuestra era. Este método es muchísimo más preciso y concreto que los análisis del carbono 14. Los antropólogos coinciden. Los rasgos faciales son los propios del grupo racial judío o semítico. Y los especialistas de anatomía concuerdan en que este lienzo ha cubierto un crucificado real del siglo I. Ya en el siglo III hay variantes en la crucifixión romana y poco después ya se anula, por consiguiente es anterior. Recientemente se han descubierto letras en la cara. No son visibles a simple vista, sino solamente con filtros. Por consiguiente, no pudieron ser pintadas ni en el siglo XIII-XIV ni ahora. Ven ustedes Iber, letras de Tiberio, Iesu, letras de Jesús, Snazaré, letras de Jesús Nazareno, Innece. En latín, la condena a muerte se decía ibis in necem, irás a la muerte. Son fragmentos que indican el título de la condena a muerte en latín antiguo y en hebreo. Y es que durante los preparativos de la ejecución cubrían la cabeza del reo con una capucha en la que escribían la sentencia. Estas letras, por consiguiente, son el documento oficial que señala la personalidad del ajusticiado, un tal Jesús Nazareno condenado a muerte en tiempos de Tiberio. ¿Más claro? En la Catedral de Oviedo se venera desde aproximadamente el año 800 el sudario del que habla el Evangelio de San Juan, que cubrió el rostro de Jesús tras su muerte y que él encontró junto a la sábana el día de la resurrección. El sudario de Oviedo no tiene imagen, solamente tiene manchas de sangre en la cabeza. Pero si superponemos diapositivas, se ve cómo coinciden perfectamente las manchas de sangre de los dos lienzos. La sangre de ambos es del mismo grupo sanguíneo AB. Solo se puede explicar si los dos lienzos cubrieron simultáneamente la misma cabeza. Ahora bien, sabemos que en la Catedral de Oviedo se conservan documentos de la historia antiquísima del sudario. Por lo tanto, el sudario de Oviedo refrenda y completa la sábana santa, así como la sábana santa refrenda y completa al sudario de Oviedo.